Buenas tardes. La intención pues de hablar en este video es tratar aspectos diferentes acerca de BioQuantum, que es una técnica específica de curación, de sanación, y dar a conocer al ser humano aspectos que ahora actualmente desconocen. Tanto el ser humano como la ciencia médica, la ciencia oficial. El ser humano está ahora sumido en una ignorancia total, absoluta de sí mismo. El ser humano está en bancarrota de los valores espirituales, de los valores internos. Está en una ignorancia casi total, casi absoluta, de toda su constitución interna energética humana. El hombre ahora se ha creado problemas que ya no es capaz de resolver por sí solo. Igualmente el hombre enferma cada vez más, y no es capaz el hombre, el ser humano, de curar sus enfermedades de raíz en una forma radical, total y absoluta. Simplemente la ciencia médica actúa trabajando, maquillando, enmascarando, rotula las enfermedades con nombres bonitos, con nombres llamativos, pero no cura. Maquilla la enfermedad, controla el dolor, por ejemplo, dolor de cabeza, migraña, dolor de espalda, cualquier cosa, a través de medicamentos que únicamente tienen un efecto químico temporal. Pasa el efecto y simplemente el problema continúa. El dolor vuelve. Quiere decir que no está curado. El ser humano tiene entonces un problema ahí que resolver. Tiene que ver de raíz cuál es el motivo o los motivos que causan ese problema, esa enfermedad. El ser humano normalmente es muy superficial. Este sistema de BioQuantum es un sistema interno, pues, energético, lo hemos dicho antes en alguna ocasión. Se trata de arreglar la naturaleza interna energética humana, la raíz de las cosas. El ser humano debe de conocer qué es lo que tiene dentro, qué pasa con él. No puede actuar de una manera superficial, porque lo único que va a lograr es que haya más enfermedades sin control. La humanidad sufre, la humanidad agoniza, el mundo está enfermo. Es necesario que pongamos un alto a esto. Ahora bien, muchas de las cosas de las enfermedades están provocadas por unas esferas que se dañan, que existen en el cerebro, en los dos hemisferios del cerebro, y una placa. Esta placa tiene igualmente unos componentes biológicos. Es una placa electrónica. Esta placa existe en el cuerpo etérico, en el cuerpo astral, en el cuerpo mental, y más aún allá, en el causal. El ser humano en su inicio, en su formación interna energética, el inicio de su creación, el cuerpo causal. El cuerpo causal resulta de las energías del espermatozoide y del óvulo en la fecundación. Esas energías se mezclan y el resultante de esa mezcla de energías da origen en un inicio al cuerpo causal.
Ahí esta parte energética condensa entonces en el cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo etérico y cuerpo físico. Así, cuando el bebé nace, célula a célula se ha creado a la par estos cuerpos internos. De manera que cuando nace, ya nace con todo dentro. Energías eléctricas, emociones, pensamientos, voluntad. Ya viene el bebé con estos aspectos. Y más aún entonces, internamente estos cuerpos internos tienen unas esferas que tienen una relación directa por su función en el sistema nervioso del ser humano. Todo doctor, no médico, doctor, porque son doctores, no son médicos. Muy pocos son médicos. Todo doctor sabe que el sistema nervioso conduce electricidad, bioelectricidad. Pero esta bioelectricidad es conducida y organizada por unas esferas que tenemos en los dos hemisferios. Generalmente 2 en cada hemisferio y una placa en la parte posterior, en la nuca, en la parte superior, ensamblada en los cuerpos internos energéticos. Estos cuerpos internos generan y conducen cuerpo causal, mental, astral, etérico, y se refleja en el físico, electricidad, bioelectricidad. No es lo mismo levantar un dedo que levantar todo un brazo, cerrar el puño, hacer un esfuerzo. Esta diferencia de movimientos, de actos, tienen una raíz, un impulso eléctrico que viene del cerebro, que es diferente uno de otro. Sin embargo, esta diferenciación se realiza por unas esferas que conducen los impulsos eléctricos a través del sistema nervioso. Así como vamos a decir entonces los comunes semáforos en un crucero de tránsito. Unos se activan y otros se inhiben, se apagan y van alternados. Así permiten el fluido correcto de los autos, el tráfico vehicular. Igual, los impulsos eléctricos se conducen a través del sistema nervioso en una forma organizada, estructurada, sin que haya cortocircuitos entre una neurona y otra. Cuando un impulso eléctrico se transmite de una neurona a otra neurona equivocada, entonces se puede forzar, pueden haber cortocircuitos internos. Y esos cortocircuitos eléctricos, bioeléctricos en el cerebro, producen lo que es llamado migraña. Hay factores diferentes, varios, por los cuales se produce la migraña. No es verdad que la migraña es incurable. Es 100% curable. Total y radicalmente, de forma permanente, sin medicamentos. Este sistema de bioquantum me permite a mí reparar estas partes internas. Sin embargo, la electricidad que se conduce de una neurona a otra y al sistema nervioso se impide muchas veces ese fluido eléctrico interno por densidades. Esas densidades internas pueden ser por golpes físicos a través de la parte física y hay una reacción energética hacia lo interno. Y se genera un aspecto de sangre molida, más o menos. Vamos a decirlo así, sangre molida de tipo energético, no físico, no literal. Esta sangre molida y densidades que se acumulan por inhalación, muchas veces de químicos, a lo largo de años, a lo largo de la vida. Estas densidades impiden un flujo correcto de una neurona a otra neurona. Y así entre esos millones de neuronas en el cerebro. Y que luego se transmiten por el cable de alta tensión, que es la médula, y se ramifican el sistema nervioso
generando los movimientos. Estas densidades muchas de las veces son provocadas por drogas. Las drogas se consumen, se inhalan, etc. Y quedan residuos internos. Aparentemente el cuerpo físico desecha algunos residuos, sí, pero otros quedan en los cuerpos energéticos, etérico, astral, mental, causal, cada vez de manera más profunda. De manera que los impulsos eléctricos se van alterando, se van inhibiendo, van siendo cada vez menor y empiezan a provocar, aparte de cortocircuitos internos eléctricos en el cerebro que producen migrañas, dolores de cabeza intensos, generan una disminución de electricidad a través de la médula, sistema nervioso, y eso va a dar hasta los pies. Entonces eso genera muchas de las veces pues dolor de espalda, la columna. Los doctores siempre salen con sus hernias de disco y siempre salen con sus operaciones. Muchas de las veces no es necesario eso. Sencillamente se trata de trabajar el aspecto de la médula y sistema nervioso en los cuerpos internos. Y entonces el aspecto físico o el cuerpo físico tiende a sanar automáticamente. Sin necesidad de operación, sin necesidad de medicamentos. Estos impulsos eléctricos entonces alimentan, nutren todo el sistema nervioso hasta los pies, desde el cerebro hasta los pies. Cuando esto se impide, cuando no llega correctamente la cantidad de electricidad necesaria, entonces vamos a decir los pies, los dedos de los pies, las plantas de los pies, se empiezan a entumir, o entumecer, empiezan a hormiguear, a arder, doler. Siente la persona que se queman las plantas de los pies. Igualmente empieza a experimentar una especie de cansancio, agotamiento intenso. Que esto en realidad no es otra cosa más que el reflejo de falta de electricidad, falta de fuerza eléctrica. Esta falta de energía eléctrica se puede dar por densidades que se acumulan en el cerebro, alteraciones, contaminaciones en la médula, debido a residuos que no se desechan a través de las raquias. Toda cesárea, toda raquia, toda anestesia, ya sea incluso hasta la anestesia simple para sacar una muela, genera una contaminación que se adhiere al cerebro. Y si es, volviendo al punto, en la cesárea, exactamente en el área de la médula, se contamina, esta se contamina y ya no conduce la electricidad de forma correcta del cerebro abajo a todo el cuerpo, hasta los pies. Entonces empiezan problemas fuertes. Aparte, la misma electricidad del cerebro tiene normalmente una alimentación en un 50 o 60% a través de la energía eléctrica interna de los ovarios y los testículos. Cuando estos ovarios se alteran, se empiezan a apagar por cuestiones de la edad, por ejemplo. E igualmente los testículos en el varón. Cuando estos se empiezan a apagar y se apagan, vamos a decir que ya se apagan. Internamente, los ovarios, vamos a decirlo, en lugar de un huevecito, una bolita activa, con energía, se empieza a ver como una bolita de carbón pequeña. Cuando eso es, automáticamente se le resta al cerebro un 50 o 60% de energía, de fuerza. Entonces esa falta de energía se transmite, se refleja en el cuerpo. Entonces empiezan los llamados achaques. Esos llamados achaques no son otra cosa más que el reflejo de la falta de fuerza eléctrica, falta de electricidad en sí mismo, bioelectricidad. Igualmente sucede con los testículos en el varón. Pero hay una situación, cuando una persona está adaptada a pensar, a estar ocupada mentalmente en una actividad,
en trabajo, en cosas diferentes, automáticamente esa persona es como si aislara su realidad. Cuando deja de pensar, cuando deja de ocuparse mentalmente, vamos a decir la jubilación llamada laboral, automáticamente la persona se desconecta de esas ocupaciones mentales y entonces se empieza a poner atención a sí mismo. Cuando empieza a poner atención a sí mismo, se ve claramente que la persona está dañada. Nota con sorpresa que está dañada. Entonces empiezan a aparecer cansancios intensos, agotamientos, dolores, la espalda, la cabeza, los pies, piernas, etc. Pero parte de esta energía también es alimentada al cerebro, no nada más por los ovarios o testículos, sino también por los chakras, vamos a decirlo. Los chakras son centros energéticos que están conectados e influencian tanto médula, sistema nervioso, órganos en el ser humano. Estos chakras vienen bien, por lo general, en sí mismos, por sí mismos, desde el nacimiento. Pero hay algo muy común, cada vez más y más común, común y fuertemente se refleja en el ser humano: las alteraciones emocionales. Las alteraciones emocionales normalmente son ya cada vez muy común, más común de lo que se piensa. Las alteraciones emocionales, en este caso de la madre, por cualquier motivo, ya sean corajes, tristezas, disgustos diferentes, en fin, cualquier motivo. Esas alteraciones emocionales se transmiten al chakra del plexo, del centro emocional del bebé, ubicado en el área de la boca del estómago, en los cuerpos internos. El físico no lo tiene. El cuerpo etérico, astral, mental, causal, sí lo tiene. El cuerpo físico no lo tiene. Entonces se crea como una copia del chakra de la mamá. Este chakra del bebé alterado, cuando nace el bebé, ya viene mal. Tiene una influencia directa en el sistema digestivo del bebé. Entonces empieza a tener el bebé reflujos, una digestión incorrecta, o muchas de las veces igualmente estreñimiento intenso o medio, según el daño del chakra. La mamá entonces transmite sus alteraciones emocionales como una copia, se reflejan en el chakra del bebé, en el chakra del plexo, el centro emocional. Si la madre cuidara sus emociones, si tuviera conocimiento de las afectaciones a su bebé, si tuviera conciencia, porque no tienen conciencia. Muchas de las mujeres no tienen conciencia, muchas de las personas, de los seres humanos. El hombre igualmente debería de cuidar a la mujer, cuidarla, amarla, respetarla, prodigarle todo cuidado, porque al cuidarla ella está cuidando a su hijo o hija. Desafortunadamente muchas madres no tienen cuidado de ello y no tienen conciencia, una conciencia clara, abierta, despierta, y se dañan a sí mismas y dañan a su esposo y dañan a su bebé. Los dañan. Sin embargo, hay una posibilidad de reparar esto. Todos los doctores hablan de alteraciones emocionales y maquillan, rotulan y se justifican en alguna enfermedad diciendo: es una alteración emocional. Es emocional. Claro, sí es emocional, pero eso es una alteración del chakra del plexo. Ese centro energético es un disco, color verde brillante, fosforescente, cuando está sano. Ese chakra se daña, puede tener alteraciones, un corte
una rasgadura simple, una deformación energética, una deformación en su constitución. Puede tener alteraciones en la parte superficial, en la parte de la orilla lateral, en la parte superficial, en la orilla superficial. Puede tener alteraciones en la parte inferior. Puede tener alteraciones en lo que yo llamo el cuello del chakra. O puede tener alteraciones en el vástago nervioso, porque esas son constituciones internas de los chakras. Cualquier chakra tiene la misma constitución, la misma forma, diferentes niveles de energía. Igual que las esferas que mencionábamos en el cerebro, tienen diferentes niveles de energía cada una de las 4 esferas. Debido a esa diferenciación pueden establecer y organizar los impulsos eléctricos que se generan a través del sistema nervioso, que se conducen. Esa organización, esa estructuración se realiza por esa diferenciación, esas diferencias de su energía. Igualmente los chakras entonces tienen energías superiores, claro, pero tienen un nivel energético específico, de acuerdo a las funciones, de acuerdo a la influencia energética sobre puntos del sistema nervioso a los cuales se influencian. Tienen una diferencia energética, un chakra y otro, en relación al órgano al cual van a influenciar. Así que entonces, tanto esferas en el cerebro como chakras tienen una constitución interna energética por sí solos, de acuerdo a la función que realizan. Cada uno es diferente, no son iguales. Las personas que hablan de Reiki, por ejemplo, y aspectos energéticos, metafísicos y cosa y media, chakras mencionan y dicen un término, alinear chakras. No se trata de alinear chakras, se trata de reparar chakras. En su constitución profunda, no se puede alinear un chakra imponiendo una mano. Tan solo así se creará un efecto que ayuda, pero no reparará totalmente el chakra, de manera que la alteración rápidamente vuelve a reflejarse y en sí la enfermedad vuelve a reflejarse. Cuando se imponen manos, bueno, ciertamente se puede, si la persona lo hace con fe, puede atraer energía de lo alto y reflejarla en el chakra, en la persona. Sin embargo, los chakras tienen su forma de giro correcto. Si se magnetiza en una forma alterada, el chakra puede alterarse y crea enfermedades, crea alteraciones diferentes, crea depresiones en la persona, según el chakra. Entonces mucha gente hablan de alinear chakras. Esto no existe. No se alinean chakras. Se curan, se reparan chakras. Y cuando está reparado, literal reparado, se alinea por sí solo. Adopta una forma específica. Así que eso de alinear chakras no existe. Además, una persona que impone una energía, pone manos, ¿con qué energía va a curar? Si esa persona pues tira su energía, su fuerza, y muchas de las veces no tiene energía y esa persona está enferma, aparte, está enferma, no tiene fuerza, no tiene energía. La energía del ser humano viene en gran parte de la energía eléctrica sexual. Esa energía eléctrica sexual debe de aprovecharse por todo ser humano. Debe de trabajarse. Llega a un tiempo, entonces, en la edad de una persona,
en una edad adulta, que esa energía se pierde. Cuando ya no la hay, el cuerpo físico empieza a caer, a decrecer, a enfermar, hasta la muerte. Igualmente, si se aprovecha la energía sexual, habrá muerte, ya es una cosa de Dios. Pero estará mejor la persona, más sana, vivirá mejor. Hay que saber vivir. No se puede vivir por vivir. Eso es un tema del cual vamos a hablar después. Porque para saber vivir hay que trabajar el aspecto intelectual, emocional, el aspecto motor o motriz del ser humano, el aspecto instintivo y el aspecto sexual. Cada centro energético, cada parte energética, no chakras, es diferente. Cada centro energético tiene una cantidad de valores energéticos que debe la persona saber aquilatar, ahorrar esa energía, o en su caso multiplicarla, y debe saber utilizarla. Cuando se vive por vivir sin conciencia, esa energía se derrocha, se altera. Cuando no hay equilibrio y no hay energía y no hay fuerza en esos centros energéticos, entonces es fácil enfermar. Sin embargo, si se mantiene un equilibrio, si se sabe mantener un equilibrio en esos centros energéticos, entonces se puede mantener una relativa salud. Se puede mantener, aumentar esa salud. Y hay que tener una conciencia suficiente para sostener esa salud. Entonces, este sistema, pues, de BioQuantum es un sistema de sanación, es una técnica, pero es interna, energética, no es física. No se usan medicamentos. Hace un momento hablaba de doctores y médicos. En una forma muy personal, muy particular, yo puedo diferenciar de una manera clara lo que es doctor de médico. Doctor, para mí, es una persona que estudia en una universidad, obtiene un título, lo cuelga en la pared, pero esa persona pudo haber estudiado bien, porque a lo mejor la familia tiene mucho dinero y le pueden pagar esa carrera. Puede tener un gusto relativo, obviamente, por eso puede haber terminado la carrera, porque es difícil esforzarse intelectualmente y tener una voluntad definida para terminar la carrera. Es difícil, no es fácil. No mucha gente lo puede hacer. Pero puede que ese doctor no tenga vocación, no tenga amor para curar. Hay que tener amor, hay que tener compasión por la persona que sufre. Si no se tiene amor, si no se tiene compasión, se vuelve la cosa más difícil. Y se torna como el caso de muchos doctores que únicamente estudian medicina por prestigio social, porque los padres lo forzan, por tradición familiar o por dinero. Y muchas de las cosas que hacen los doctores están equivocadas, muchísimas, pero trabajan por dinero, porque no tienen amor, entonces no les importa el dolor ajeno, ni les importa que una persona no tenga para comer, pero quieren operarla a la persona sin que lo necesite, solamente para cobrarle 30, 50, 80, 1,000, 200,000, 400,000 pesos o dólares, diferentes cantidades. No se trata de eso. El doctor, entonces, estudia en la universidad. El médico nace. Simplemente nace, porque la medicina viene de lo alto. La medicina no es de universidades, no lo es. A muchos doctores vamos poniéndolos en un desierto,
en un área aislada, otra persona con ella. Esa persona enferma, le duele el estómago, le duele la cabeza, le duele la espalda, tiene mareos, en fin, cosas. En el desierto ese doctor no tiene medicamentos de farmacia, ni pastillitas, ni inyecciones. No tiene. ¿Lo podrá curar? ¿Podrá curar a esa otra persona? Tal vez sea una persona a la que ama, tal vez sea su esposa o su hija o su hijo. Y le pesará en el corazón no poder curarlo o curarla, porque no es médico. Porque únicamente se recibió de doctor en la universidad, pero no es médico. Así que doctor y médico es diferente. Nadie puede ser médico si no le es dado de arriba. Le tiene a la persona que ser dado de arriba para que sea médico. Aunque no sepa los nombres bonitos y confusos muchas veces de las enfermedades, porque los doctores a los doctores les gusta mucho ponerles nombres bonitos, raros a una enfermedad, y ante un síntoma de una persona dicen: ah, es esto, se llama así, tienes esto. Sí, pero que lo curen, porque está ahí la persona para ser curada, no está para que le digan el nombre de la enfermedad, el nombre que a ellos se les ocurrió ponerle. Están ahí pidiendo a gritos ser curada, que sus alteraciones y sus dolores sean sanados totalmente. La medicina oficial y muchos sistemas no curan de raíz. La ciencia oficial, la medicina oficial, debe forzosamente aceptar y estudiar los cuerpos internos, etérico, astral, mental, causal, porque estos están integrados y están enfasados a su vez en la parte física, por dentro. Todo ser humano vive con energía, se mueve con energía. Cuando esa energía se pierde, el cuerpo físico cae, decrece, envejece y muere. Entonces los doctores, la medicina oficial, debe forzosamente, si es que quiere avanzar, debe de trabajar en los cuerpos internos, estudiarlos. Deben de cambiarse un sistema de enseñanza en la